que en mi corazón hay un espacio para decir que bueno que perdí, porque eso no es así. Yo quería ganar. Y la vida hubiera sido distinta, ¿verdad? La familia hubiera ido por otro lado, pero igual servíamos 4 años y seguíamos para adelante haciendo otras cosas, porque no me imaginaba estando en el servicio más de 8 años. Siempre he creído en periodos cortos. Eh, pero hubiese sido distinto, pero hubiese sido bien también, tú sabes. No, no es que fue mejor que ocurriera una cosa o la otra, hubiese sido diferente. Estábamos hablando de que la posición de gobernador ya como que perdió el respeto que tenía antes. Ya como que no es lo mismo. Ya la gente no ve la posición de gobernador como si fuera la posición más importante del país. Yo diría que no solo la posición del gobernador, las instituciones completas. En términos generales, las instituciones. El pueblo ha ido un poco perdiéndole a lo mejor esa mirada que décadas atrás tenía. No sé si mucho tiene que ver con la democratización de la información, que ahora la gente Porque eso es algo mundial. En Estados Unidos mundial, también pasa no, y lo las mismo. instituciones, las universidades no es lo que eran antes, la figura del gobernador no es lo que era antes, los sindicatos, por ejemplo, no es ni una sombra de lo que eran antes. Todo ha ido perdiendo valor ante los ojos de la gente. Eh, Uno pudiera pensar que es que la gente ha ido apoderándose un poco más del quehacer diario y participando más. Yo creo que es muy joven todo esto para uno poder adjudicar si todos esos cambios al final se van a traducir en mejor calidad de vida o no. Yo espero que sí, porque ahora hay mayor participación de la gente. Por lo tanto, la responsabilidad es compartida. Todo el mundo tiene un poquito de mayor responsabilidad en el destino final de los pueblos. Sí, pero llevando esto a una escala más pequeña, cuando tú estás trabajando en grupo, es bien complicado cuando todo el mundo tiene la opinión. Eso es muy difícil. Es bien difícil tú llevar una congruencia a una misma visión cuando todo el mundo es líder. Tú necesitas gente que siga Mucho cacique y como hay y poco indio. poco indio. Y ese valor, y los valores también de asumir roles y de comprender que todo tiene un momento histórico. O sea, uno tiene un rol en un momento de tu vida y después tienes otro. Y cada rol tiene su valor en el momento en que lo asume. Por lo tanto, hay que dar el máximo, no importa el escenario donde tú estés, grande o pequeño, te toca como persona responsable cumplir el deber de dar el máximo. Y eso es fundamental para tener resultados, porque al final pues puede haber mucha inconformidad, mucho señalamiento, mucha queja, pero a la hora de asumir la responsabilidad para lograr resultados, eso no llegue. Eso sería frustrante para un líder y para una generación. Eh, Sí, pues por lo menos para mi generación ha sido frustrante eso, el no tener personas que digan, mira, estamos en esta posición porque es culpa mía o es culpa, hice esto mal. Casi ningún gobernador ha aceptado, o sea, ex gobernador ha aceptado la culpa de las cosas que hicieron mal durante su término. yo creo que siempre, no, si lo miras a lo mejor de forma histórica, es natural que todo el que sale de un puesto tenga que por instinto natural eh, quiera defender su gestión. Eso es natural. Y siempre la cuota de responsabilidad, si no la asume, se la van a señalar, porque nadie es infalible y todo el mundo tiene su cuota de responsabilidad. Pero hablando de tu generación como la mía, lo que es fundamental son las etapas de cada generación. Tú, por ejemplo, tienes 25 años, me dijiste, estás en una etapa todavía formativa, Ujú. ¿verdad? De adquirir conocimiento, de prepararte, de asumir roles, de ocupar espacio y aprender en el proceso para cada vez ir asumiendo posiciones más complejas para que al final pueda garantizar mayores resultados. Y yo creo que es fundamental uno comprenderlo. Yo que miro para atrás ahora, a mis 46 años, pues siempre digo, caramba, hubiera esperado un poquito más para esto o para lo otro, o esto lo hubiera hecho antes. Esa mirada en retrospectiva, pues uno siempre las hace y haría ajustes, pero algo que me alegro que mis mentores me hayan recomendado es a dedicar los mejores años de mi vida a formarme, a prepararme,
para cuando llegaran los momentos de reto estar listo Pero la para formación se ejercer. ve bien diferente ahora como hace 20 años atrás. Por ejemplo, Claro, como estábamos hablando, las instituciones ya perdieron la universidad ya perdió su credibilidad en cuestión del ojo del público y en las mismas compañías. Hay compañías que ahora te contratan por tus destrezas y no tanto por tu bachiller. El bachillerato va segundo plano de ahora. acuerdo, pero el conocimiento sigue estando ahí, no importa cómo lo adquieras. Tu Pero conocimiento, eso yo siempre, ¿cómo podemos cuantificar cuánto tú un sabes? resultado, Por resultados, eso es lo es que que... al final el resultado, van a cambiar los medios, pero al final los principios, la humanidad siempre los ha mantenido. Tú puedes decir lo que tú quieras, al final tienes que tener resultados. Y los resultados se garantizan cuando tú tienes los conocimientos que son necesarios, voluntad, determinación, disciplina, obviamente, para poder tenerlo. Y pues eso se mantiene y se sostiene. Uno tiene que dedicarle tiempo a prepararse. Hay que atreverse. Hay quien se atreve y no se prepara y viceversa. Están preparándose toda la vida Y y, nunca y llegan a viejo hablando lo de que lo que hubiera pudieron hecho. haber sido y no fueron porque no se atrevieron. Pero mi Ese es generación el yo otro pienso que es al extremo. revés. Mi generación se atreve, pero no está preparada. Bueno, pues entonces hay que tener ese balance Sí, sí. de dedicar la juventud para participar de forma activa, pero para aprender, para prepararte, para formarte, para cuando lleguen los objetos grandes, poder garantizar resultados. Más allá, muy bien como tú dices, la educación ha ido cambiando. La manera en que se adquiere el conocimiento puede ser distinta, pero hace falta un tiempo para uno tener ese conocimiento e ir formándote. El término correcto es formarte. Esa formación puede ser de distintas maneras, Sí, sí. pero hace falta tiempo. Para los que no conocen con quién estamos sentados de mi audiencia, estamos con David Bernier. David fue un candidato a la gobernación en el 2016. Ese año yo me estaba graduando de high school. Wow. Tus elecciones fueron mi primer voto. No te voy a decir por quién votaste, para que no. Yo no voy a decir porque me da bochorno. Me da bochorno decirlo. Siempre hay espacio para mejorar Pero he y mejorado. una mala decisión. He mejorado mis ideales. Ideales. Forma de ver la vida. Yo me he encontrado con mucha gente, porque es interesante, ¿verdad? Que no votaron por mí, y comparto con ellos y aprendo mucho, porque el saber por qué no votaron por mí, ¿verdad? ¿Qué faltó? Yo lo tomo con mucha seriedad, porque uno aprende, ¿verdad? Uno tiene la mejor intención y uno comunica una idea, pero al final la manera en que se recibe puede ser muy distinto. Yo incluso recuerdo que como candidato, yo le decía a los que me respaldaban, háganme un listado de personas cuyos padres militaban en el Partido Popular y que han manifestado que no van a votar por mí, que van a buscar otra alternativa. Me quiero conversar con ellos y a ver si los convenzo. Y puse un régimen de hacer una llamada y hubo un muchacho joven que estoy loco por, yo sé que era del pueblo de San Germán o Sabana Grande, que cuando lo llamo me contesta entusiasmado, qué bueno, Bernier, te felicito, gracias por hacerte disponible, pero no voy a votar por ti. Había leído mi libro, yo publico un libro en el 2010 titulado En Guardia, y él me decía, mira, es que aunque coincido con todo lo que dice y creo que lo que estás haciendo es lo correcto, en este momento histórico es más importante enviar un mensaje de protesta y votar en contra de los dos partidos principales. Me decía él en aquel entonces que incluso tu candidatura, que me simpatiza. Me lo dijo tan firme y tan seguro que estuve como 2 noches sin dormir, porque sabía que estaba haciendo un planteamiento con algún sentido. Pero eso es lo que te iba a mencionar. No puedes ser tan duro tampoco con tu crítica hacia ti, porque mayormente la gente vota por ideales, ya sea por el bipartidismo que hay en este país o en contra. Eso también es un ideal. Lo que pasa es que no consuela, particularmente cuando primero es una aspiración de vida que uno tiene, el servir, y cuando uno dice, estos son mis mejores años, y este es el momento histórico que mi vida me permite, y lo voy a hacer con todas las fuerzas de mi alma y con toda la mejor intención. Y el que el momento histórico pues fuera adverso, el que hubiese muchas condiciones que no permitieran que uno prevalezca, pues no consuela al que dio Sí, porque su tú mejor año de trabajaste vida. para eso. Pero tampoco es que uno sea duro con uno mismo,
Pero sin embargo, cuando uno hace el análisis de ese momento histórico, pues uno, si bien se siente satisfecho porque hizo el esfuerzo máximo, pues no deja de evaluarlo, ¿verdad? Desde una perspectiva de haber querido prevalecer, pues esa es la verdad. No es consuelo, pero es una información que uno valora y analiza, no para volver a aspirar, porque la vida es por etapas y la política no es todo en la vida, sino para los retos que uno tiene de cara al futuro, que en mi caso, pues, en este nuevo escenario del sector privado. Quiero saber el proceso, porque a mí me parece fascinante esos 6 meses, 5, 7 meses de campaña, porque se sacan un montón de Imagínate. trapos escondidos. O sea, los esqueletos Sí. en el closet los sacan y los buscan y los tiran fotos y los... Y lo que es y lo que no es. Lo que pasa ¿Cómo es es ese que proceso? es un Cuéntame. proceso muy intenso, pero cuando uno da ese paso, cuando uno asume esa responsabilidad, uno lo hace desde una convicción tal que todo ese ruido a tu alrededor, si bien es cierto, lo sientes, a veces te duele y te lastima, lo entiendes parte del sacrificio y de lo que supone uno querer hacer algo por lo que ha soñado toda su vida, Ujú. que es servirle al país. Así que es intenso, es duro, es fuerte, pero el que está el que está aspirando, el que está recibiendo todos esos embates en ese momento de tanta adrenalina e intensidad, lo entiende como parte de un proceso. Pero no, Cuando lo ajá, difícil es el día después, que después uno de no, la... que uno no prevalece. Ahí es que vienen los momentos duros, ¿verdad? Y ahí es que uno demuestra de qué está hecho. Porque para ganar está listo todo el mundo. Para no prevalecer es que la vida entonces te prueba de que tú estás hecho. Y ahí viene uno de los momentos más importantes en la vida, cuando las cosas no salen como uno planifica. Pero durante ese proceso, porque uno sabe los esqueletos que uno tiene. O sea, todo el mundo sabe los secretos. Tú estás pensando como que tienes un to-do list, ok, sacaron este secreto, sacaron este. No, pero lo que pasa es que cuando tú aspiras, sabes, tienes que ser quien tú eres, ¿verdad? La persona que no haya tenido, ¿verdad?, una vida correcta no debería aspirar eh, a puestos Ajá. políticos. O si tuvo alguna falta, lo primero que tiene que hacer es decirla. Esta es mi falta y la superé. Eso se vale en la vida, Ujú. ¿verdad? Y hay gente eh, que ha logrado resultados extraordinarios eh, luego de faltas duras en su vida. Así que si alguien aspira a algo de esto, lo primero que tiene que hacer es sacar sus faltas. Ese no es el problema es que casi siempre lo que prevalece en las campañas negativas políticas son esas áreas grises, que Ujú. las exacerban, que las sacan de contexto. Ahí es que viene la famosa demagogia. Y ese es el ruido grande que más daño hace. Y el hate, porque yo he bregado con hate bien poquito en mis redes sociales, o sea, comparado con una campaña política, porque tienes el país completo pendiente a Es ti. terrible. ¿Cómo cómo mantienes tu salud mental enfocada en que, ok, esto, todo este revolú que está pasando de la gente que está diciendo de mí, no puede nublar mi pensamiento para la meta que tenemos de Eh, eh, ganar eh, la es, gobernación? es muy difícil. Por eso es que la convicción tiene que ser fundamental. Tú tienes que tener absoluta convicción de que estás haciendo lo correcto y que la causa que persigue, en el caso mío, un mejor país, un buen servicio de gobierno, vale la pena. Los sacrificios y el hate, como tú dices, el que hay gente que no te conoce, Por eso, la que gente, nunca te ha visto en tu vida y te desea la y, muerte. oye, a unos niveles, ¿verdad?, de intensidad que uno se sacude porque exacerba las pasiones. Es como el fanatismo envenena al ser humano y el que se deja cautivar, el que se deja atrapar por cualquier tipo de fanatismo, eh, pues puede actuar de forma torpe, violenta y peligrosa, sin duda. Y en la política ocurre en el deporte, Hasta en ocurre los deportes. Pues. en muchas otras cosas. Por eso uno tiene que armarse de valor, lo que dicen por ahí, tener el cuero duro, pero un cuero duro acompañado de una convicción, porque tú tienes que tener convencimiento de que vale la pena todo ese golpe, todo lo que sufre tu familia, porque hay una causa mayor. Y cuando tú, Y por eso yo respeto mucho, discúlpame, Miguel, a todo el que se hace disponible. Yo soy muy respetuoso de hablar mal de nadie que se haga disponible para el servicio público,
porque yo sé lo que eso implica, porque estuve ahí. Y por eso soy, y puedo tener diferencia, y el respeto que acompaña mis palabras siempre va a estar ahí, porque sé lo que eso supone. Y peor aún, que cada vez como comenzamos conversando, la valoración de ese tiempo es menor por parte de la gente. Así que la gratificación tiene que ser más personal. Sí. Y eso, quiero ir a lo de la causa, porque ¿cómo yo puedo, a mí, que yo soy papá, a mí no me gustaría ver a mi hija sufrir por una causa mía, o por, Eso es o- correcto. o por mi trabajo, o por ideales que yo tengo, que sé que puede pasar en mi vida, porque yo tengo unos ideales bien diferentes a la mayoría de la gente. Pero me preocupa cómo yo puedo decidir o dónde tiro la línea de, mira, hasta aquí, porque esto está afectando demasiado a mis hijos, o la causa es más importante que mi Es familia. que esto que acabas de decir, para mí lo va a ser lo más importante de este podcast. Porque eso que tú acabas de describir es la disyuntiva más importante con la que el ser humano se enfrenta. ¿Cuáles son los deberes? O sea, cuando deberes fundamentales, como por ejemplo el servirle a la patria, que es un deber fundamental, como tú como ser humano haces lo máximo por ayudar el país donde creciste, la nación que llevas en tu corazón. Y tu deber, por ejemplo, como padre. Si esos deberes chocan, ¿cuál es tu deber primario? Yo no sé, pero te estoy preguntando, pero yo estoy aquí, mira, Pero es debatiendo que esto del tienes futuro. que tenerlo claro, porque ese deber primario es el que va a definir cuáles son tus decisiones. En este sentido, tú eres padre de un hijo, me dijiste. Una nena, Una niña, ¿cuánto tienes? 1 año y 4 meses. Niña que no pidió venir al mundo, Ujú. que tú decidiste con tu esposa, decidieron traerla al mundo. Y una bendición de Dios, tú ser padre. No se vale afectar a terceros. En el proceso de uno vivir, de uno reivindicar causa, tiene que haber siempre un deber primario que prevalece y la familia tiene que ser ese deber primario. Ese deber no se debe afectar bajo ninguna circunstancia, de mi opinión, Pero es que es fácil en teoría, en porque las decisiones que uno toma, que son más pasionales, porque las otras son tu pasión, tus asuntos emocionales. Y es muy difícil confundirte porque vas a encontrar ejemplos de gente extraordinaria que tú y yo admiramos, que lo hizo al revés. Y que Dios no es que al revés, es que el sacrificio por la patria incluye sacrificar a la familia. Y lo hice. Y por eso fui tan grande. Quienes así piensan, no los voy a debatir, yo pienso distinto. Hay un deber fundamental que es la familia. Ese es el deber primario. Y si en algún momento ese deber que te toca a ti como padre choca con algún otro, debe estar claro cuál debe prevalecer. Esa duda yo la he tenido una y otra vez. Y fue fundamental en las decisiones que yo tomé de el día después de no prevalecer en una contienda, que aspiré con todas las fuerzas de mi alma, que fue mi causa de vida, optar por la ruta del sector privado y de formar y de crear una familia. pero es que es difícil, porque cuando uno está Claro, en ese momento tú dices, todo esto que he trabajado en mi vida, todo esto que yo he aspirado, todo lo que yo he soñado desde que yo tengo 4, 5, 6 años, desde correcto. todos mis sueños, los dejo aquí o tomo el rol de papá Lo- muchas veces se y tomo puede, otro camino completamente diferente. muchas veces se pueden compaginar porque el tiempo lo permite, Sí, ambas cosas. sí, pero cuando yo digo Cuando así sea, en ese momento, esa decisión no se ve tan clara que después cuando tú miras para atrás, tú conectas los puntos, me fui por este camino, pero eventualmente llega a ser algo parecido. para que en la vida te va a dar tiempo para todo. Y hay momentos y hay momentos. Hay etapas críticas en la vida de tus hijos que son insustituibles, que papá tiene que estar ahí, Ujú. y mamá. Hay otros momentos que dan espacio y que tu corazón te lo va a decir. Mira, responsablemente se pueden armonizar deberes, pero cuando choquen, el deber primero debe prevalecer. Cada cual lo debe definir, pero el corazón te lo dice. Y en ese sentido, decidir de acuerdo a lo que tu corazón establece que es el deber primario va a ser fundamental para que luego no te lamentes o no te reproches tú mismo no haber cumplido con tu deber primario.
Está fuerte porque tú puedes tener, te puedes arrepentir por no hacerlo como te puedes arrepentir por hacerlo. Nunca te vas a arrepentir por cumplir con tu deber primario, que, que es tu hija. Nunca te vas a arrepentir de eso. Pero he conocido gente. Hay una historia de Steve Jobs que no estoy seguro si es verdad, pero he escuchado mucho por ahí una leyenda donde él se arrepiente de todas las cosas que él había hecho por no pasar más tiempo con sus hijas. Lo digo su hija. Lo escuché. Este, pero también he escuchado de personas que dedicaron toda su vida a sus hijos crecieron, se fueron y entonces cuando tienen 50 años, que ya los hijos no están en la casa, no tienen nada que hacer. Bien poco he escuchado que esa jefe, bien, son menos, yo por lo menos nunca lo he escuchado, el reproche al revés. Nunca uno reprocha ni lamenta haber hecho el máximo por criar a sus hijos, por echarlos para adelante. Eso bien raro que lo escuche. Sí, pero no me refiero tanto, o sea, no por no criarlo, por ejemplo, me refiero, tú puedes criarlo, pero no estás en la casa todo el tiempo. Claro, pero escúchame, se pueden hacer las dos cosas, que no nos confundan. Ujú. Estamos diciendo en ese momento particular en Sí, que sí. chocan los deberes. Lo ideal es cumplir con todo, Y esto en casos como aspirar a la gobernación, correcto, a ser bien ejecutivo de una particulares. compañía gigante, o sea, son casos que si tú quieres un sueño grande, estás en la posición de que sacrificas a tu familia o te Es correcto. dedicas a tu Y posición. tus hijos en una edad crítica, Ujú. ¿me entiendes? Porque un hijo ya, Sí, a los 20 años no es lo mismo. claro, pero hay una etapa que nos vuelve y que es formativa y que uno debe hacer su esfuerzo máximo. Créeme, es una pregunta bien importante la que me has hecho, porque me enfrenté a ella hace poco. ¿Y ¿Verdad? cómo decidiste que esa etapa de tu vida, con tanto a tus hijos y a tu esposa y la posición que tú estabas, era la etapa adecuada para tirarte a la candidatura de gobernación? Cuando aspiré, me formé, me preparé, conocí el gobierno, una vida entera, Pero en tus hijos, en tu familia. porque mis niños estaban en una etapa muy temprana que me permitía poder cumplir, dedicarle 4 años de gestión pública al gobierno y luego entonces eh, poder cumplir con mi rol de padre en una etapa donde la formación iba a comenzar. O sea, en aquel momento podía, estaban las condiciones, pero ya de adolescente es otra cosa. Una decisión muy mía, que bien pudiera otra persona pues, decidir otra cosa, Ujú. ¿verdad? Porque sus circunstancias son distintas, pero cada ser humano es un mundo. En lo que a mí concierne, yo me convencí de que en aquel momento de la edad de mis hijos recién nacidos, una edad bien temprana, yo podía dedicarle 4 años de gestión pública adicionales al gobierno. Pero ya mis hijos en una etapa de preadolescente eran mucho más complejos. Que me imagino que por eso en el 2020 no retomaste la decisión de tirarte a la Sin duda, candidatura. esa fue la decisión fundamental. Y no me arrepiento, todo lo contrario. Cada vez me convenzo más de que fue la decisión correcta. Difícil, pues como tú dices, uno tiene pasiones, uno tiene aspiraciones que son naturales. Oye, uno tiene hambre de reivindicación. Sí, sí, Eh, ahora es mi momento de ese, regresar y ese es el ahora es que voy a ganar. impulso. Que entiendo que para esa candidatura tú tenías Unas mejores unas mejores encuestas. posibilidades, por supuesto. Pero al final uno también comprende que la reivindicación es un asunto personal. Tú no, la reivindicación fundamental es sentirte en paz contigo mismo, de que hiciste el máximo y que estás tomando las decisiones correctas para echar hacia adelante las cosas que son importantes para ti, tu país, tu familia. Eh, y además, también te vas dando cuenta en la marcha que se puede hacer patria de distintas formas, se puede ayudar al país de distintas formas. Echando para adelante una familia, tú haces patria. Trabajando en el sector privado, tú haces patria. Porque estás aportando a la economía del Ya, país. y, Sí. y- y lo, y lo hace con satisfacción. Pero son decisiones eh, muy complicadas. Y lo fundamental es que cada cual defina cuál es su deber primario. Nadie te lo puede definir a ti. Es un asunto Ujú. personal, ¿verdad? Y alguien puede opinar distinto a ti. Tú lo respetas. Pero la introspección te toca a ti. Y me toca a mí. ¿Cuál es tu deber primario? Y si ese deber choca con otro, ¿cómo decides? Algo que me fascinó de tu candidatura, aparte de que yo siento que fue la pérdida de candidatura más exitosa, porque después fue lo de Alexandra Fuente y todo esto, pero
hay un momento crítico en el país que nunca había pasado, y no sé si había pasado en otro país, maybe sí, donde 3 años después, Ricky Rosselló, el país lo saca del Capitolio, renunció, que fue el día de mi cumpleaños, by the way, el 24 de Así, julio, que ya cuando salga esto, pues la semana que viene, 24 de julio renunció, el mismo día de mi cumpleaños, yo estaba en Mayagüez, eso fue un revolú. Yo me acuerdo claramente ese momento. Había motoras en Mayagüez, toda la calle Bosque estaba llena. Un momento bien, bien impregnado que está en mi mente. Pero en tu caso, ¿cómo fue ese día para ti? ¿Te sentiste remordimiento? Mira, si yo hubiese estado, no hubiese pasado esto. pues fíjate, eh, yo, yo me cuidaba mucho de no estar atento a ese pensamiento, si hubiera sido yo, si hubiera sido yo. Como cuestión de hecho, yo terminé mi candidatura, me dediqué a mi vida privada y no he regresado. Ujú. Es más, esta es de las poquitas veces que acepto una invitación a conversar de distintas cosas esta, precisamente por el ambiente que tú creas que es interesante, es distinto. He estado con Francisco Zamora, que es otro Lo vi, lo vi. amigo de podcast, muy Me bueno. encantaría tenerte aquí también, Estuve Francisco. con Playmaker hablando de deporte, pero trato de que no sean. Pero yo he procurado mucho no estar. Si fuera, no, yo terminé mi gestión, mi candidatura, y le dediqué toda la fuerza de mi alma a mi proyecto familiar y privado. Y le toca a otro ser su rol público para el que fueron electos en distintas posiciones. Y en ese momento, eso fue un momento, me preocupaba la inestabilidad del país, qué podía ocurrir después. No opiné públicamente, me parecía imprudente de mi parte habiendo sido, y me llamó mil gente, y saben que le dije, si no he opinado en los pasados años, tampoco lo voy a hacer ahora. Eh, y me preocupaba más la inestabilidad que pudiera surgir producto de lo que ocurriera, eh, que los asuntos más intensos o de política en general que acompañaban ese debate. Así que no participé en ese proceso, no opiné en ese proceso, salvo algunas expresiones de llamado a la tranquilidad, al sosiego y a la estabilidad del país. ¿Pero piensas que fue correcto lo que pasó? ¿O no piensas que se manejó de la manera correcta? Yo no quise, ya eso ocurrió. Eh, Te puedo decir que mi preocupación por la estabilidad del país era más importante que cualquier otra cosa. Este, Eso ocurrió, no quisiera, eh, no opiné en aquel momento y no quiero ahora opinar Sí, sí. en retrospectiva. Lo fundamental es que una, una etapa que ya pasó el país, hay que seguir adelante, evitar esos momentos que le generan mucha inestabilidad política y que le hacen mucho daño al país, seguir mirando hacia el futuro. Bueno, hablando de pasado y futuro, ¿has escuchado de inteligencia artificial? Me imagino que sí, tú Mucho, eres un claro que hombre sí, que lee mucho y eh, que, mucho. pues, Eh, ¿qué sabes de inteligencia artificial? ¿Qué es de ahora, lo que está pasando ahora? bueno, en términos generales, una tecnología que si bien se viene desarrollando en los últimos años, ahora se hace disponible Ujú. de manera fácil para mucha gente eh, y que está ocupando espacios importantes, que tiene eh, eh, muchos sectores preocupados por cómo eso puede incidir en los trabajos de mucha gente, pero que es una tecnología, como ocurrió con la Internet y como muchas otras, que va a formar parte del futuro de la humanidad. Eh, yo cuando la miro y la estudio, anticipo cómo eso va a impactar mi trabajo. Y cuando salga un software que atiende el asunto de la odontología, estaré pendiente para incorporarlo Que al ya mismo, sistema. Eso es ya mismo. eso es ya mismo. Pues yo me tomé la tarea, yo hablo mucho del multiverso, me gusta mucho la física, como te había mencionado ahorita, y siempre a mí me gusta, yo creo que esto está un poquito mal, pero me gusta pensar que en otros universos, las decisiones que yo no tomé, pues pasaron en otro universo y me da como que paz. En vez de estar reflexionando si hubiese hecho esto, pienso que ya pasó porque en otro universo, de acuerdo a la física cuántica, pues pasó, en el multiverso que estamos. Dado a eso, me tomé la tarea con la inteligencia artificial de imaginarme cómo hubiese sido en otro universo si David Bernier hubiese ganado la candidatura en el 2026. So, con inteligencia artificial recreamos esta foto que te la voy a regalar de David Bernier
Como si hubiese sido el gobernador de Puerto Rico. Todo esto está generado con Mira qué inteligencia chulería. artificial. Como pueden ver aquí, la bandera de Puerto Rico no está muy bien diseñada. Esto fue AI, pero es porque en el multiverso, pues la bandera de Claro, Puerto Rico es claro. al revés. No es rojo, blanco y azul. Pero este es mi obsequio para ti, David, para que te lo lleves. De cómo te hubieses visto en el podio como gobernador. Yo no sé cómo, ¿verdad? Porque uno no puede anticipar las cosas, pero yo te aseguro que hubiéramos hecho todo lo posible por lograr buenos resultados. Sí, sí, Gracias. yo estoy seguro que sí. Pero eso es un buen recuerdo Sí, para no que sé. sepas que en el multiverso, en otro universo, tú fuiste el gobernador de Puerto Pues Rico. muy bien, eso vale también. Eso es bueno para que te des esa paz, Casi, casi bueno. esa, esa paz mental. Que, by the way, ¿cómo fue esa gira de Alexandra que tomó ese momento y lo monetizó de una manera excelente? Mira, Yo estoy fascinado con una eso. bendición de Dios porque lo necesitábamos. Ujú. No, no es menos los que han aspirado a puestos como este. Cuando uno no prevalece, uno termina golpeado, pelado, endeudado. Eh, ¿Tú pones tus self-funded eso? O, no, lo que ocurre es que, por ejemplo, en mi caso yo tuve un año sin trabajar y financiando con los ahorros que no eran muchos, igual mi esposa. Y entonces, pues, sacudí, golpea. que uno La, no piensa eso, uno no la, piensa que uno no está trabajando, el candidato no está trabajando para... a- Algunos candidatos hacen algunas otras cosas, pero en mi caso, pues yo los pocos ahorros que tenía los utilicé. Y después, pues, la deuda de campaña la saldé con fondos propios, porque no quería dejar de deuda. Así que fue un golpe duro para nosotros, pero había que levantarse. Y tomamos la decisión de meter mano los dos. Yo empecé mi clínica dental poquito a poco y viene la idea de la casi casi primera dama. A eso se dedica mi esposa, a entretenerla. Y la verdad que funcionó. La gente lo respaldó, quedó muy bueno. Eso Alexandra lo produjo con Molusco en coordinación en aquel momento. Ujú. Fue un éxito y una bendición de Dios, porque en aquel momento no solo nos ayudó en términos emocionales, a reírnos un poco de la tragedia, como uno dice, pero también generamos unos ingresos que necesitábamos en aquel momento. Y comenzó también la carrera de mi esposa como productora, que ya se ha convertido en una de sus facetas más importantes. Sí, es de las entretenedoras más importantes del país. Así que al final, pues la vida está llena de momentos difíciles y uno tiene que estar listo para eso. Esos momentos son fundamentales, te forman, te dan carácter y también sirven para que usted demuestre que está hecho. Hay que echar para adelante, hay que levantarse, hay que meter mano y con la motivación particular que te da el tener hijos y familia, pues nosotros, Alexandra y yo, el día después de no prevalecer, tomamos la decisión de echar para adelante. ¿Cómo fue ese día? ¿Te acuerdas específicamente cosas que pasaron ese Fue, día? fue difícil. Tú sabes que sí, yo me acuerdo, incluso me acuerdo la noche antes, que ya yo anticipaba una elección cerrada, pero, pero con mucha dificultad para nosotros poder lograr el pedacito que nos faltaba por las circunstancias. Y yo le decía a Alexandra, la preparaba, dile, mi amor, va a ser una elección cerrada, pero va a ser dura y difícil. Dios nos ayude a que pasen algunas cosas que a lo mejor podamos nosotros remontar los 2 puntitos que nos faltaban en la encuesta. Pero de no ser así, estamos tranquilos de que hicimos el esfuerzo máximo. Pero es difícil porque una vez uno asume ante el país la responsabilidad de que no se prevaleció, tanta gente que uno sabe que se fajó, que dio el máximo, uno las ve triste y emocionalmente pues eso sacude a uno. Pero uno poco a poco se tiene que recuperar. Fueron tiempos difíciles, duros, y uno los recuerda con emoción, pero también fueron tiempos importantes, porque vino un cambio que ha sido favorable para mi familia, en términos de que nos hemos levantado, hemos podido fortalecernos como familia y echar hacia adelante y ahora, mirando hacia atrás, pues vivimos una etapa de mucha felicidad como pareja, como padre y como profesionales. Alexandra en su área y yo en la mía. ¿Piensas que fue mejor lo que pasó? No, nunca lo puedo pensar así. O sea, yo hubiera querido ganar. Pero ahora
en el 2023, o sea, tienes tu clínica, te has reivindicado, Alexandra es una productora, eso no pienso Pero que hubiese pasado si sí, hubiese quedado con la pero no votación. puedo plantearte que en mi corazón eh, hay un espacio para decir que bueno que perdí, porque eso no es así. Yo quería ganar, Pero eso tiene que ver con tu naturaleza de deportista. por eso. Y yo hubiera, y la vida hubiera sido distinta, ¿verdad? La familia hubiera ido por otro lado, pero igual servíamos 4 años y seguíamos para adelante haciendo otras cosas, porque no me imaginaba estando en el servicio más de 8 años. Siempre he creído en periodos cortos. Eh, pero hubiese sido distinto, pero hubiese sido bien también, tú sabes. No, no es que fue mejor que ocurriera una cosa o la otra, hubiese sido diferente, pero hubiese estado bien también. Y estoy agradecido de la vida, de lo que ocurrió, ¿verdad? Porque me dio la oportunidad de hacer otras cosas. Eh, pero no es que hubiera preferido una cosa versus la otra. Ujú. Yo hice mi esfuerzo, puse todo mi empeño para lograr un resultado. Y si de haber sido ese, yo sé que la vida me hubiera dado muchas otras oportunidades igual. No ocurrió, me ha dado muchas oportunidades que también he aprovechado y estoy en una etapa de mucha felicidad. ¿Tú piensas que la vida te da las oportunidades o tú creas las Uno oportunidades? las crea, pero tampoco, uno las crea, uno se esfuerza, uno lucha, pero tampoco uno puede pensar que todo lo que ocurre uno se lo merece eh, o que solamente ocurre porque uno hay bendiciones y está la voluntad de Dios envuelta. Yo soy creyente en Dios y creo que Dios eh, tiene, crea unas condiciones eh, que te requiere esfuerzo, voluntad, determinación y trabajo de tu parte. Pero ¿cuán por ciento tú crees que es eso? Porque Yo, yo pienso que si tú crees pero no haces, sin duda, no va a pasar. claro, Hay muchos cristianos y creyentes que sea la voluntad de Dios, pero no ejecutan. yo hago el esfuerzo máximo y después que sea la voluntad de Dios. Porque tú no puedes hacer más que el esfuerzo máximo. Pero a veces aún con el esfuerzo máximo no es suficiente para el resultado que tú quieres. Eso fue la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo vivo preparándome, haciendo el máximo, haciendo bien, porque no se vale hacerle daño a los demás. Y lo demás es la voluntad de Dios. Y así lo entiendo y así lo acepto. Pero hay que dar el máximo. Lo que no se vale es no dar el máximo y esperar otro resultado y después echarle la culpa a Dios. Por eso también es un problema. Tampoco dan el máximo, entonces, no es que Dios la tiene Hay contigo. que levantarse duro, a trabajar duro, prepararte, formarte, dar el máximo, hacerlo con buen corazón y el resultado es la voluntad de Dios. Que ese va mi... Ahorita estábamos hablando de la accountability. ¿Cómo se llama eso en español? Accountability en español es Estábamos diciendo ahorita. La... Fíjate eso, Juan, accountability. accountability puede ser contabilidad, el, El tú aceptar tus propias culpas, el tú aceptar tus responsabilidades. Que ese es el problema que pasa muchas la veces. medición, el medir. La accountability es el medir. La Responsabilidad. responsabilidad, eso es lo que estamos hablando ahorita. Pues la responsabilidad muchas veces recae o sea, normalmente el humano te trata de ponérselo a algo externo, a, o a Dios, o se lo pone a las circunstancias, o al país, o a mi papá, o a mi crianza, y le quitan el mérito a lo que uno puede hacer o hasta qué nivel tú puedes controlar esa responsabilidad que tú tienes de Exacto. Lo hacerlo. que pasa es que no puede ser una excusa, o no puede ser, uno tiene que echarle el resto, uno tiene que trabajar duro, uno tiene que hacer el esfuerzo máximo, tiene que hacerlo obrando bien, de buena fe. Eh, y al final es tu responsabilidad como ser humano, hacer lo máximo, no le eches culpa a nadie, no andes por ahí quejándote que si el gobierno dejó de hacer aquello o el otro, bueno, lo señala cuando haya que señalarlo, pero sí igual de duro contigo mismo, cuando te da de hacer las cosas que te tocan. Esfuérzate, echa el resto, trabaja duro, casi siempre eso va a venir acompañado de buenos resultados. Y cuando así no sea, tú tienes la tranquilidad de que hiciste todo lo que estuvo en tus manos. Y eso hay que convertirlo en un hábito, en una filosofía de vida. Y te vas a dar cuenta que las cosas van a ir pasando. No siempre, porque en ocasiones hay circunstancias externas que tú no dominas,
y que tú a veces ni conoces, que no permitieron que un resultado ocurriera, pero no por eso la próxima vez vas a dejar de hacer el máximo. Hay que seguir siempre dando el máximo, trabajando duro, echando el resto. Y al final, a largo plazo, te vas a dar cuenta que vas a tener resultados. Así he vivido siempre. Así me enseñaron a vivir mis dos padres, dos servidores públicos de toda la vida, un maestro y una enfermera. Fajones, luchadores, trabajadores, hasta el día de hoy. ¿Cómo tú defines? Quiero definir dos cosas, trabajar duro y resultado. Porque mi generación hemos redefinido lo que es trabajar, por lo menos para nosotros, lo que nos gustaría que fuera el ambiente de trabajo, lo que nos gustaría que fuera el, sí, el ambiente de trabajo y la relación entre patrones y empleados, porque la realidad es que por muchos años nuestros padres trabajaron y trabajaron y trabajaron, pero no tuvieron una vida, no, no se dedicaron más a trabajar que a vivir, como dicen en España. Nosotros trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. ¿Dónde está esa línea? Esa línea de trabajar duro, pero también tienes que sacar tiempo para vivir, porque el tiempo es bien cortito aquí que tenemos De 80 y pico acuerdo. de años. Y eh, hay una, y hay que acompañar el trabajo duro con otras cosas. Lo que pasa es que el trabajo duro tiene que estar siempre ahí. Pero si trabajas duro y no planifica, ¿verdad? Si trabajas duro Sí, y no, no lo haces inteligente. y no haces cambio, exacto, no haces pausa, no vas a tener resultados. Creo que fue Abraham Lincoln, pero me puedo equivocar. Un presidente de Estados Unidos, y lo voy a refrasear, planteaba que si a él le dieran, lo estoy refraseando, le dieran 10 horas, puede haber sido 7, 10 horas para cortarle un árbol, él dedicaría 8 para molarle el hacha. A molarle el hacha, refiriéndose a planificar, a educarse, a preparar, para asegurar que esa hacha tiene el filo que hace falta Para para, cortar esa para algo. cortar. Sí, Pues pues si no va a estar 8 horas ahí. con el hacha bota, pues no funciona. Así que el trabajo duro tiene que acompañarse de planificación, de estrategia, de muchos otros elementos. Pero no utilices eso de excusa para no trabajar duro, para levantarte tarde. Pues el problema es que la tentación es muy grande a tú dejar de hacer cosas que a lo mejor no te gustan, porque alguien te dijo que solo en la vida hagas lo que te gusta. Y eso te garantiza el éxito. Eso no es así. Es una combinación de cosas. Hay veces que nos toca hacer. Yo fui esgrimista y trabajé y no me gustaba estirar, no me gustaba las carreras largas, pero tenía que hacerlas para si quería tener resultados en lo que me gustaba, que era combatir. Y eso, todo el que ha hecho el deporte de alto rendimiento, tiene que hacer altas dosis de cosas que no le gustan. Pero la vida es igual. A veces que hay que hacer cosas que no te gustan. Pues claro que tú quisieras dormir 10 o 12 horas al día, pero después no quieres resultados. Pero es que han romantizado el hacer lo que te gusta y lo que te apasiona y solamente persigue eso. Porque es lo que vende. No Y te vende claro, súciate las manos y y es lo que tírate por el y barranco. está súper chévere, porque la vas, entonces vas a encontrar siempre una razón para caer ahí. Y entonces hay que combinar, porque hay una etapa de la vida que es dura, que es trabajo fuerte, que es dedicarle horas a cosas que aunque a lo mejor no te gustan, son necesarias para tener resultados. Y si nosotros le decimos a nuestros hijos que solo hagan lo que les gusta y no le acompañamos ese discurso de que para lograr resultados en lo que les gusta hay que a veces hacer cosas que no son tan entretenidas y que requieren sacrificio, pues puede que al final no lleguen los Que resultados. muchos contemporáneos míos caen en depresión buscando porque no encuentran que les gusta. Ahora eso es como la nueva meta. Encuentra primero lo que te gusta y después trabaja. Correcto. O encuentra tu pasión y después haz lo tuyo. Que no, o sea, Y que la vida no es, la vida es gris, tú sabes. sí, eso es Eh, demasiado binario. la vida es gris. Y entonces, si vendemos esa ilusión de que hay algo esperándote, de que vayas por la vida buscando ese, eh, ¿verdad? Ese gusto absoluto que lo vas a encontrar y nunca aparece, ahí vienen las decepciones y las frustraciones. No, hay veces que hay que buscar un balance de cosas. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo fui nadador toda mi vida y nadaba, pero nadaba duro, 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 desde muchacho. Y terminé siendo esgrimista. Lo más que me gustaba era nadar,
Pero mi entrenador, como a los 12 años, que dice el entrenador hoy, que yo fui medallista de esgrima en los Juegos Panamericanos, porque él me votó de natación. Si no me vota, tiene algo de razón. Pero al final, cuando yo le dije que quería hacer equipo nacional, me dijo, yo te recomiendo que te cambies de deporte, porque en este deporte de marca los tiempos no mienten. Y aquí está. Si tú quieres equipo nacional, pues mira, tuve que hacer un ajuste a un deporte que en aquel momento, aunque no me gustaba tanto como la natación, me daba más posibilidades. Que es un deporte bien diferente a nadar. Claro, pero son decisiones de vida que no siempre lo que más te gusta es necesariamente lo que más te conviene. Y si tú no puedes, si tú quieres aspirar al NBA, pero mide 5'4". O si tú quieres ser jockey de caballo y me 7'4", o gimnasta, Sí, eso. pues es una combinación entre lo que te gusta, lo que te conviene y lo que hace falta hacer para lograr resultados en lo que te gusta. Es más complicada la vida que eso. Y bueno, yo trato con mis hijos y uno no se las sabe todas, de contestarle sus preguntas, ¿verdad? A base de lo que es mi experiencia de vida, lo que aprendí de mi papá. Yo te hacía un cuento ahorita de que cuando yo tenía como 22 años, me gradué de bachillerato y no que se me metió en la cabeza no estudiar después que había cogido ya los exámenes y me había ido bien. Pues no quería ir a ciencias médicas y quería coger para representante del distrito 34 de Patilla. Ya yo era líder estudiantil y estaba con eso. Y el que se había retirado de representante, mi papá me sacó cita con él. Y cuando fui a buscar su respaldo, lo que hizo fue insultarme y quitarme de la cabeza esa locura que yo tenía. Y cuando 12 años después yo de candidato a la gobernación, le voy a agradecer a este representante que me quitó eso de la cabeza casi insultándome, me dijo que le diera gracias a mi papá porque él lo que hizo fue repetir lo que mi papá me había dicho que me diera. Hizo bien, papi, porque en aquel momento yo decía, no, voy a hacer lo que me gusta, y lo que me gustaba en aquel momento estaba equivocado. Tenía que seguir estudiando para lograr todo lo que logré en la vida. Y es más complicada la vida de lo que uno quisiera. Eso lo hace interesante también. Y por eso también uno no puede creer que se la sabe toda. Yo he tenido mentores, muchos mentores, a quienes les agradezco sus consejos, sus regaños, el decirme que no de vez en cuando. Oye, me sacudieron y me permitieron pues ajustar mi camino en la vida para tomar decisiones correctas. Y cuando miro para atrás, hoy le agradezco. Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida. Todo lo que hice, lo hice cuando lo tenía que hacer. Lo he agradecido, lo he disfrutado, me ha ayudado a crecer y todavía me queda vida. Soy un muchachito. Voy a seguir haciendo cosas y me voy a seguir equivocando y voy a seguir ajustando y buscando resultados y trabajando duro y haciendo un balance entre lo que me gusta y lo que es necesario hacer para tener resultados en lo que me gusta. ¿Qué tú dirías que es lo más que te gusta ahora en este momento? Compartir con mis hijos. Es que no hay otra cosa. Yo estoy loco por terminar aquí. Sí, Para ir sí. a hablar con ellos y que me digan 3 cosas. ¿Cómo te fue hoy? La nena jugó voleibol. Y es lo que más me gusta. Acapara todas mis emociones, todos mis gustos. Yo trabajo para ellos y me lo estoy disfrutando y no hay otra cosa que pueda disfrutar más que estar con ellos. Pues esa es una etapa de mi vida que me la estoy gozando. Y qué bueno que es así. No, es que quiero ver cómo atamos esto, porque ahora como papá, yo veo mucho, como que entiendo mucho de mis padres lo que me decían que si cuando seas papá vas a entender, que si no puedes hacer esto, no puedes hacer ¿Cuánta aquello. razón? Tienen mucha razón. Y valoro más el trabajo que hicieron como padre, porque está difícil. Yo llevo 1 año y 4 meses, pero Imagínate. está difícil. Está difícil con cojones. ¿Qué tú dices? Ok, entiendo a mi papá o entiendo a mi mamá ahora. En la etapa que está ahora. Sí, no. Porque ahora adolescente es bien diferente. Sobre todo, papi y mami, pues trabajaban los dos de 8 a 5, ¿verdad? Yo iba a la escuela pública allá en Patilla, cuando tenía 12, 13, 11, 12 años, pues después a los 13 me fui a la escuela de albergue olímpico.
Y, oye, ese regaño, porque me fui en pompa a la playa, porque la juntilla, ¿me entiendes? Eh, y yo que sentía cuando mami o papi no me permitían compartir. Cuando lo miro para atrás, digo, caramba, tú sabes, esa tuerca había que apretarla. Ujú. Tenía razón el viejo. Y ahora me toca a mí con mis hijos. Y ahora digo, ya me acuerdo qué era lo que papi y mami querían decir cuando no me dejaban hacer esto o lo otro. Porque el amor de padre es un amor intenso, pero con un poco de miedo. Uno ama con miedo. Eh, Uno no ve a sus hijos un tiempo y lo único que quiere es saber que están bien. Sí, sí, piensa en todo lo malo que pudiera pasar, Todo, todo lo todo, malo todo. que... Y hasta que no sabe que están bien, no tiene tranquilidad. Pero es un amor que uno cambia por cualquier cosa. Eh, y sin duda, pues, papi y mami son mi ejemplo para todo, mi referente. Como padre, como seres humanos, yo trato de parecerme a ellos lo más posible. No llego, pero son mi referente para todo. Como papá, eso es lo que trato, tratar de ser como ellos. Ahí voy, tratando de llegar, pero no llego todavía, pero ahí voy. Ellos están vivos, ¿verdad? Están vivos los dos, papi. Papi lleva ya unos años con Alzheimer, ¿verdad? Una etapa dura de su vida. Mami cuidándolo. Y ahí voy. Ayer estuve con él. Compartí con él, lo vi contento, tratando de que tenga la mejor calidad de vida posible. Se la merece. Que ellos dicen de todas las cosas que tú Ellos has eh, logrado, o sea, la se, candidatura a sien- se gobernación, sienten muy orgullosos. tiempo que estuviste en la política, en el deporte. Se sienten muy orgullosos. Papi, como lo hizo en el deporte, lo hizo en mis puestos públicos. Siempre procuraba bajarme a la tierra. Cuando iba a verlo, cuando iba a hablar con él, me hablaba de las cosas cotidianas, para que hiciera ground, para que no se me... que Se separan los humos ahí. no, y lo hacía bien, se aseguraba de eso. Me hablaba de la DJ siempre y de cuando las cosas salen mal, me preparaba siempre para eso. Papi, un genio, un genio de la vida, un ser humano extraordinario que Dios me dio la bendición de que fuera mi padre y mi mamá igual. Una enfermera toda la vida, trabajadora. Y crecí viéndola coger guagua pública de Patilla Arroyo, oye, a ganarse el pan ahí, luchando para repartir a sus 5 hijos, que éramos 5, fajona. Nunca la vi quejarse, nunca la vi pelear con nadie, lastimar a nadie. Todo lo contrario, siempre agradecida y fajona. Esos son mis referentes, de ellos aprendí mis valores y trato de imitarlo lo mejor que puedo. Y con tus hijos, o sea, yo como estoy criando a mis hijas, a mí no fue como me criaron a mí tampoco. Y es bien diferente. Por ejemplo, tú estás diciendo que tu mamá cogía la guagua, iba a O Papatilla sea, y así, compraba pan. Imagino que, o sea, tú no haces eso ahora para tus hijos tienen una calidad de vida mucho mejor. mucho. Es muy diferente la forma en que ellos están creciendo a como yo crecí. Demasiado diferente. Y no causa, por lo menos a mí que yo estoy empezando, es como que Me preocupa me preocupa. mucho, claro. Esa es mi, Me es- preocupa que sea un pamper. no, esa es mi preocupación diaria. A Mi mí. preocupación Para que no me sienta diaria. tan mal, porque yo pienso que No, yo no. exagero un poquito Y con hablo eso. con ellos todos los días de eso. Y dicen que es una cantaleta. Pero ahí voy con ellos. Y siempre que puedo, un baño de pueblo con los abuelos es importante. Porque tanto por parte de padre como por parte de madre. Ujú. Alexandra igual creció en Sidra y los que la conocen, escuelas públicas, su papá mecánico, su mamá las crió en su casa, otra luchadora y otra familia luchadora. Siempre que pueda, un baño de pueblo con los abuelos por parte de Alexandra, por los abuelos por parte de... Para estar atentos A esa a realidad, esa realidad que es importante. porque uno, por querer lo mejor de sus hijos, a veces crea una burbuja. Claro, Y esa burbuja no es la realidad donde no es la uno... realidad. Y es una preocupación diaria que uno tiene y uno trabaja para eso. A veces quisiera hacer un poco más. Sí. Todos los días quisiera hacer un poquito más de eso. Pero conozco mucha gente que crea más, quisiera hacer más y más y más y crea demasiado la burbuja que después los hijos distorsionan la realidad por completo. Claro. Y no... No, y los hijos, pues, son un gran reto. Uno tiene que hacer el máximo y darle un poquito de todo para que ellos tomen sus decisiones. Así lo hizo mi papá y mi mamá conmigo y yo trato de hacerlo con los míos en un escenario muy distinto,
como muy bien tú explicas. Es difícil y yo mientras voy aprendiendo y voy, o sea, todavía no, ella no tiene noción de tiempo ni espacio, pero cuando pase, si estoy ya pensando cómo puedo hacerle ver, mira, estamos aquí, pero realmente esto es lo de donde venimos, donde viene papá, qué fue lo que pasó con papá. Pero es una aventura y verlos crecer, celebrarle cada cosita, ¿no? Es verdad que es una aventura y una bendición, una bendición. Quiero hablar porque hoy cuando salga esto sale mañana, pero hoy cuando salga esto está pasando el juicio de uno de los casos más importantes del país. Y hablamos ahorita que tú tuviste Feli, claro. contacto con Félix. De tu perspectiva fuera de lo que pasó, ¿cuál era tu perspectiva de Félix? Bueno, los que lo conocimos en el deporte, Feli, yo fui secretario de deporte y presidente del Comité Olímpico 8 años consecutivos, el periodo donde él estuvo en su peak como boxeador amateur. Estuvimos juntos en la Olimpiada de Londres, ¿verdad? Y sin duda ha sido una noticia muy difícil para todos los que lo conocimos. Uno no tiene los pormenores de lo que ocurrió, pero como ser humano lo que quiere es, ¿verdad?, que prevalezca la justicia y que al final, pues ese proceso culmine de la manera más justa posible. Pero ¿cómo tú describirías a Félix antes de eso? O sea, ¿cuál era tu opinión de Félix? Bueno, como atleta, como lo han descrito sus pares, fue un buen atleta y fue una persona que se condujo muy bien en el periodo en que fue parte de la familia olímpica. Y personalidad, Muy era bien, respetuoso. sí, 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 sí. Sin duda, toda esta noticia fue una noticia de mucho impacto para todos los que lo conocimos en el ámbito deportivo. Que pienso que tiene que haber algo más en su mente pasando, porque lo que hizo y cómo lo hizo no tiene lógica. Sí, y empezar a especular, ¿verdad?, sobre el caso específico, estando, Y estando acá ¿verdad?, afuera que no tenemos la no, y en la evidencia. palestra, Sí. pues no es saludable, pero sin duda eh, un caso muy lamentable y pues quiera Dios que al final el proceso culmine. Y lo fundamental es que al final pues se tome una decisión más justa posible por el bienestar en términos generales de todos los que han sufrido en ese proceso. Está fuerte, definitivamente Es muy fuerte, es muy es un fuerte. caso que da mucha tristeza y Es esperamos muy, muy fuerte, muy fuerte. que le vaya mejor. Mira, antes de irnos, quiero, para que puedas compartir con tus hijos, yo también estoy loco para ir a compartir con mi nena. Ella se tuvo que haber acostado ya. Estamos hablando de inteligencia artificial y algo que, una de las posiciones que va eventualmente a reemplazar, que mucha gente piense que no, es la gobernación. Porque no lo vemos ahora claro, pero supongamos que, ponte este escenario que Australia decida que tiene el primer gobernador de inteligencia artificial. Y de momento tú ves a Australia que está 100 años adelantado y le va súper bien, próspero. Entonces tú mira cómo le va bien a Australia. Entonces Bueno, países empiezan a imitar. la toma de decisiones, esta tecnología casi siempre empiezan en lo militar, Ujú. ¿verdad? Son los militares los que siempre están a la vanguardia, tratando de ir adelante de sus competidores. Y de la misma forma en que ellos están coordinando la toma de decisiones, que se habla hasta de ¿verdad?, un general que, pues, las tomas de decisiones Sí, en un todos los general de ámbitos, inteligencia artificial que esté pendiente a todo. claro, y evalúan cómo van los índices económicos, cómo van las circunstancias políticas, y sin duda en algún momento tirará un output de recomendaciones a base de todo lo que está ocurriendo. Sí, yo pienso que va a empezar híbrido. Claro, si no, al final, pues siempre va a haber un ser humano, pero va a ser un instrumento que van a usar los gobiernos, sin duda, para poder predecir o fortalecer la toma de decisiones en tiempos rápidos, particularmente cuando hace falta agilidad en la toma de decisiones. Todos los gobiernos y todos nosotros tenemos que estar al tanto de todos estos cambios para aplicarlos a nuestra vida diaria, a nuestros trabajos y de igual forma a los gobiernos. Pero pienso que el gobierno es más peculiar porque la decisión que vaya a tomar va a afectar a un país entero. Claro, Pero sí pienso que
puede que llegue un momento donde no haya esa persona detrás. Eso sería, ¿verdad? Un escenario dramático. Yo no lo vislumbro, ¿verdad? A mediano plazo y espero que no. Pero No, tomará tiempo como 100 años, es lo que la gente se pero de que acostumbra. va a ser una herramienta cada vez más utilizada por los gobiernos para tomar decisiones, sin duda. Que me imagino que Sin están duda. tomándolo ahora mismo, Ya ahora mismo debe ser parte. ahora mismo, pero más pequeño, no Sí, en algunas tanto. agencias de gobierno, Sí, para evaluar, pero sin duda va a ser un instrumento en 10 años eh, fundamental en la toma de decisiones de gobierno. David, gracias por tu Oye, tiempo, no, gracias a ti. gracias por la conversación definitivamente y gracias por darte la oportunidad de estar aquí. Quiero hacerte una pregunta, porque tú habías sido el único invitado que me ha preguntado eso y me pareció fascinante. Me preguntaste antes de venir por qué yo te había escogido a ti como invitado. Me encantaría saber por qué me dijiste que sí. Yo te dije que sí, porque trato que siempre que hay un foro donde personas jóvenes, yo sé que muchas personas jóvenes nos va a escuchar hablando, van a dedicarle 15, 20, 30, ojalá y lo escuchen completo, Por favor, que lleguen hasta aquí. minutos de mi tiempo, creo que estoy aportando algo a mi país. Sí, y me gusta decir que sí, particularmente a esos foros, eh, porque creo que aporto algo. Y particularmente yo estoy muy agradecido de lo que la vida me ha dado y si algo puedo aportar. Y si mi opinión y la conversación entre nosotros, que han sido bien importantes, ayuda a alguien a tomar una decisión. Ujú. Oye, pusimos un granito, Que eso es un modo de servicio pues público. por supuesto, y valioso, Valioso. más valioso de lo que pensaba. David, gracias por estar aquí. Si quieres decir tus redes sociales aquí en esta cámara, Bueno, Instagram, Berniel PR, Bernier PR. me consiguen igual en Facebook. Bernier PR en todas las redes sociales, en Berniel Facebook y PR Instagram. en Instagram y David Berniel PR en Facebook. Perfecto. A mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como Di Joshua Castro. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, en todas las redes sociales. Si llegaste hasta el final de este video, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita. Comenta la parte favorita, qué fue lo que te gustó, la foto que le regalamos a David ahí, Súper. de inteligencia artificial. Si estás en el carro o A ver qué estás en... Alexandra me dice de esta foto. me Se deja, te ocurra me deja saber que también le hacemos una a que no te vaya a Alexandra, insultar por. que le hacemos una aquí, mira, la primera dama ahí al lado. Oye, esa para allá está ahí. Si está viendo, si está en el gym, si está corriendo, si está en el carro, apaga la radio y escucha el podcast más brutal del universo y de la galaxia entera. Soy un Glitch Podcast. Que tengan un lindo día, una bonita tarde, una bonita noche. Nos vemos la próxima semana. Soy un glitch. Soy un glitch podcast. Ese glitch pod. Glitch.